Buenos días. Quiero agradecer a las autoridades de la asociación la posibilidad de compartir con ustedes el manejo de tumores hipofisarios silentes. Los hipofisarios se forman de las células de la adenohipófisis con un origen monoclonal. Corresponden al 10 al 20% de los tumores cerebrales, en tercer lugar después de los meningiomas y los gliomas. Su incidencia entre la cuarta y octava década de la vida, con una preponderancia en el sexo femenino. Numerosos son los mecanismos implicados en su tumorogénesis, que incluyen, entre otros, cambios epigenéticos, activación de oncogenes y o inactivación de genes supresores y desregulación de los microRNs. El estudio de la citodiferenciación molecular ha permitido reconocer varios subtipos histológicos que muestran diferente comportamiento clínico y agresividad biológica. Existen dos tipos de adenomas hipofisarios: los no funcionantes, que corresponden al 30-40% de todos los adenomas, comprenden un grupo muy heterogéneo, de los cuales prevalecen los tipos gonadotropos. No causan síndromes clínicos, pueden producir hormonas glicopépticas, que incluyen a los gonadotropos y tirotropos. El 60 al 75% son silentes y el 20 al 30% son incidentales. Los funcionantes producen síndromes clínicos, secretan hormonas pépticas, prolactínicas, que van a producir cuadros de hiperprolactinemia, corticotropas, enfermedad de Cushing, somatotropas, gigantismo o acromegalia, plurihormonales, que producen dos o más hormonas con los cuadros correspondientes al tipo hormonal. Rara vez son silentes y rara vez son incidentales. La Organización Mundial de la Salud ubica los tumores hipofisarios dentro de la clasificación de tumores neuroendocrinos en el 2017 y modifica algunos de los conceptos. Los redefine de acuerdo al perfil hormonal y a los factores de transcripción y a las características inmunohistoquímicas. Cambia el concepto de tumor productor de hormonas para denominarlos de acuerdo al tipo celular adenohipofisario. Por ejemplo, un tumor que secretaba prolactina se denominaba prolactinoma. En cambio, la denominación actual sería tumor lactotropo. Introduce el término de adenoma hipofisario de alto riesgo, que incluye tumores con subtipos histológicos específicos, con una elevada proliferación celular, aumento del índice mitótico y del Ki67. Además, modifica la clasificación del 2004, que los dividía en típico, atípico y carcinoma, para hablar fundamentalmente de los factores de agresividad e invasión, y excluye definitivamente la palabra atípico. Conjuntamente con esto, un grupo de endocrinólogos propone cambiar la denominación de adenoma por tumor pituitario neuroendocrino. De esta manera sería mucho más fácil poder determinar algunos tipos de tratamiento, pero no lo excluye de la clasificación debido al uso y costumbres con respecto a esa denominación y al hecho que la palabra adenoma no implica grado de malignidad que impresionaría de alguna manera a los pacientes. Esta clasificación además utiliza la inmunohistoquímica como herramienta principal para su diagnóstico y deja el análisis ultraestructural solo para casos inusuales. Es así que le da mucho valor al linaje, a los factores de transcripción y al tipo celular adenohipofisario. Los marcadores para la diferenciación del linaje celular han permitido una mejor diferenciación entre adenomas débilmente inmunoreactivos o inmunonegativos a hormonas de aquellos con falta de diferenciación. Los factores de transcripción, que son tan importantes para esta clasificación, también son fundamentales para el proceso de diferenciación de las células adenohipofisarias durante su desarrollo. Es decir, desde un precursor celular, estos factores generarían las células que van a dar origen posteriormente a los adenomas.
le da un valor relevante en esta clasificación a las variantes morfológicas que los van a dividir en tumores densamente granulados, escasamente granulados y algunos tipos especiales de tumores como el stem cell, el Crux, el adenoma y algunos tumores plurihormonales. Fundamentalmente, las variantes escasamente granuladas tendrían mayor signo de agresividad. ¿Cómo se los diferencia? Los tumores hipofisarios no funcionantes, la definición es clínica, basada en la ausencia de hipersecreción hormonal detectable en el plasma. En cambio, en los tumores silentes es histológica, por inmunohistoquímica, en donde expresan una o más hormonas o sus factores de transcripción. No secretan hormonas o si lo hacen estas son defectuosas, biológicamente inactivas o en cantidades insuficientes, por lo que no hay una expresión clínica. Es importante poder reconocerlos debido a que presentan un desafío diagnóstico y terapéutico. La clasificación patológica de Ravereau modifica las clasificaciones anteriores porque se basa fundamentalmente no solo en el tamaño tumoral, sino en la inmunohistoquímica, en el grado de invasión y de proliferación, y los divide en 5 grados. Y las características de estos grados son si son o no invasores, si son o no proliferativos y si son o no metastásicos. El diagnóstico de tumor hipofisario silente se determina entonces combinando los datos clínicos y los datos histológicos. Tenemos un diagnóstico clínico prequirúrgico en donde el perfil hormonal que es completo nos da un cuadro similar a un hipopituitarismo. Por el efecto de masa se realiza el tratamiento quirúrgico y el diagnóstico anatomopatológico nos va a decir, en primer lugar, que estamos en presencia de un tumor no funcionante. Si además, cuando hacemos la inmunohistoquímica, encontramos que tiene negatividad para todas las hormonas y los factores de transcripción, estamos en presencia de un verdadero adenoma null cell. Pero si en la inmunohistoquímica aparecen positivos los factores de transcripción y las hormonas, lo que se produce es un tumor hipofisario silente. Existe un espectro continuo entre los tumores hipofisarios no funcionantes y los funcionantes. Es así que vimos que el tumor null cell tiene una clínica, un laboratorio, una inmunohistoquímica absolutamente negativos que son lo que lo caracterizan. El adenoma no funcionante va a tener una clínica silente, un laboratorio negativo, la inmunohistoquímica para las hormonas es negativa, pero podemos encontrar algún factor de transcripción positivo. El silente, en cambio, tiene una clínica silente, el laboratorio es negativo, pero en la inmunohistoquímica tanto las hormonas como los factores de transcripción van a estar presentes. El clínicamente silente es una variedad del adenoma silente que tampoco tiene clínica, pero en el laboratorio podemos encontrar una leve hipersecreción de alguna de las hormonas y siempre en la inmunohistoquímica va a tener hormonas positivas y lo mismo que los factores de transcripción. Apareció una nueva clasificación en donde se habla de tumores susurrantes que tienen también una clínica silente, es decir, por más que el laboratorio es positivo y expresan distintas cantidades de las diferentes hormonas, nunca se traducen clínicamente con el cuadro clínico de la hormona que produce. Y la inmunohistoquímica es positiva y los factores de transcripción también. Y los funcionantes, en donde la clínica sí es positiva, encontramos los cuadros convencionales de acromegalia, Cushing, hiperprolactinemia, con laboratorio positivo, hormonas y factores de transcripción positivos en la inmunohistoquímica. ¿Qué diferencia un susurrante de un funcionante? Simplemente que, pese a que los dos tienen un laboratorio positivo en el susurrante, ese laboratorio no se traduce en un cuadro clínico real.
¿Cuáles son las características generales de los tumores silentes? En general son macroadenomas, se manifiestan por alteraciones oftalmológicas o por efecto de masa. Hay dos tipos, los adenomas silentes, como vimos, los totalmente silentes y los clínicamente silentes. Los primeros no segregan una cantidad suficiente de hormonas para causar una elevación de la concentración sérica ni inmunistoquímica ni cuadros endocrinos característicos. Los clínicamente silentes lo hacen, o sea, segregan alguna cantidad hormonal, pero estos productos hormonales no producen los signos o síntomas clínicos típicos de esa hormona. ¿Cuáles son las manifestaciones endocrinas de estos tumores? En general es la deficiencia de una o más hormonas por compresión del lóbulo anterior o del tallo hipofisario. Esta compresión puede producir un efecto tallo que produce hiperprolactinemia, que no es tumoral, que hay que tener presente porque muchas veces son caratulados como tumores prolactínicos cuando en general son solamente tumores no funcionantes. La hiperprolactinemia no debe pasar los 200 nanogramos por mililitro para corresponder a este efecto tallo. El eje gonadotropo es el más afectado, produce hipogonadismo e hipogonadotrófico por dos mecanismos, compresión sobre las células gonadotropas o por hiperprolactinemia. La afectación del eje corticotropo se presenta como una insuficiencia suprarrenal, que esto es muy importante de tener en cuenta y debe ser corregida rápidamente, fundamentalmente antes de corregir cualquiera de los otros ejes. Esta es la experiencia del servicio en los últimos 10 años, en donde observamos un 36% de tumores no funcionantes, de los cuales 73% eran gonadotropos, y de ellos el 56% silentes, un 17% de corticotropos silentes, 1% de null cell y 9% del resto de los tumores secretores de diferentes hormonas. En la nueva definición de adenomas null cell de la última clasificación, son un diagnóstico de exclusión, no muestran inmunoreactividad ni para las hormonas hipofisarias ni para los factores de transcripción, son macroadenomas con células tumorales dispuestas en una variedad de patrones histopatológicos que incluyen nidos y cordones, pueden mostrar cambios oncocíticos, pero estos no son signos de agresividad. El 10% expresan un factor esteroidiogénico, que es un factor de transcripción asociado a la línea gonadotropa, por lo cual de alguna manera serían también silentes. Vamos a dar algunos ejemplos de estos tumores. Los gonadotropos silentes, que son la gran mayoría, pueden segregar gonadotrofinas intactas. Se han descrito adenomas con niveles bajos de LH y FSH en suero, que serían secretores sin expresión clínica. El análisis de la subunidad alfa contribuye al diagnóstico preoperatorio de adenoma silente productor de gonadotrofina. Si aparece una subunidad alfa positiva en el examen de sangre, una subunidad alfa parecida a la que se toma en los test de embarazo, nos estaría indicando de que este adenoma probablemente sea de origen gonadotrófico. Los niveles de secreción de FSH, LH y subunidad alfa circulantes puede ayudar a la presunción diagnóstica y al control perioperatorio. Por lo general son macrotumores con baja agresividad. Por inmunistoquímica van a expresar beta FSH y beta LH y subunidad alfa con una inmunotinción positiva para el factor esteroidiogénico. Ese es un ejemplo de lo que en general se produce en macroadenomas, trastornos campimétricos con una inmunohistoquímica positiva. Los segundos silentes más característicos son los corticotropos. No presentan manifestación clínica ni bioquímica del síndrome de Cushing. Son silentes con secreción circadiana de cortisol normal o clínicamente silentes con ACTH elevada sin traducción clínica.
Preponderancia femenina, son macroadenomas, pueden invadir el seno cavernoso o debutar como un cuadro de apoplejía. Sus síntomas están relacionados fundamentalmente con el efecto de masa. Un dato interesante que se ha visto es la presencia de múltiples quistes en la secuencia de resonancia magnética en T2 que tiene alta especificidad para el subtipo corticotropo. La anatomía patológica muestra expresión positiva de ACTH o de TPIT que confirma el linaje corticotropo. Presentan en general comportamiento más agresivo y alta tasa de recurrencia. Histológicamente se dividen en tipo 1, densamente granulado, que muestran una fuerte inmunoreactividad para ACTH. Tipo 2, escasamente granulado, se parecen a un adenoma cromófobo y muestran inmunoreactividad de ACTH débil y focal y son más frecuentes que los del tipo 1. Los Creutzfeldt adenomas son tumores raros, producen ACTH y enfermedad de Cushing en general, pero pueden ser silentes y cuando lo son muy agresivos. Los tumores corticotropos silentes pueden transformarse en secretores y producir enfermedad de Cushing, aunque el mecanismo involucrado para que se desarrollen se desconoce. A ver, un ejemplo de esto es un corticotropinoma silente que debutó con alteraciones visuales. Era un macroadenoma. En la primera anatomía patológica lo que encontramos que era un adenoma secretor de ACTH sin clínica de Cushing, con una recuperación total del campo visual en el posoperatorio y con resonancias de control sin ningún tipo de tumor durante mucho tiempo. 8 años después, reaparece la paciente a la consulta con signos y síntomas de enfermedad de Cushing, con una lesión celar con extensión supra-infracelar y en el seno cavernoso, con un laboratorio que condicionaba una enfermedad de Cushing. Fue reintervenida quirúrgicamente y lo que más llamó la atención fue la anatomía patológica, donde en la primera uno veía que tenía inmunomarcación para CTH y en esta, que realmente tenía un síndrome de Cushing, la CTH no inmunomarcaba, pero sí lo que había cambiado y se había modificado era que el Ki, que en el anterior era de 1, pasó a tener 9% con un P53 positivo. O sea que se había transformado en un adenoma que no sería secretor, pero sí, es decir, era absolutamente silente, no inmunomarcaba para ninguna hormona, pero se había transformado en un adenoma agresivo. Los somatotropos son menos frecuentes, son más frecuentes en hombres jóvenes y en mujeres, son macroadenomas invasores, más recidivantes, son inmunoreactivos a PIT1 y GH sin signos clínicos o biológicos de acromegalia. Los pacientes muestran niveles preoperatorios normales de GH y GF1, pocos casos son clínicamente silentes, o sea, con niveles séricos no inhibibles de GH o niveles elevados de IGF-1. Se clasifican en densamente granulados, que son los más frecuentes, escasamente granulados con un comportamiento más agresivo y una respuesta más baja a análogos de somatostatina. El lactotropo silente es un tumor rarísimo. Se diagnostican por la inmunohistoquímica positiva para PROLA sin signos clínicos de hiperprolactinemia. Es uno de los pocos casos que hemos visto en donde se presentó por una cuadrantopsia temporal superior derecha y un panhipopituitarismo con una PROLA de 3,5. En anatomía patológica inmunomarcaba para prolactina fuertemente con un Ki de 2%. Los adenomas tirotropos silentes son más frecuentes que los secretores, tienen un comportamiento similar con respecto a evolutividad y a las tasas de recurrente que los secretores. Por inmunomarcación presentan expresión de TSH beta, subunidad alfa y PIT1 de forma variable. Este es un ejemplo de ello, es un enorme macroadenoma. La anatomía patológica, la inmunistoquímica, TSH fuertemente reactiva con un Ki de 5 y un P53 positivo. Plurihormonales positivos
que son muy raros, menos del 0,9%, monomorfos, positivos para PIT1, negativos para las hormonas hipofisarias en el suero y se los denominaba antiguamente adenomas silentes tipo 3. Esto también fue modificado en la nueva clasificación. Son macroadenomas muy agresivos, invasores y con una alta tasa de persistencia y o recurrencia. Estos tumores en su evolución pueden también presentar signos clínicos de exceso hormonal como acromegalia, hipertiroidismo o hiperprolactinemia, alejado del inicio de la enfermedad. ¿Cuál es su historia natural o su evolución? En realidad no se conoce demasiado debido a que todos los trabajos analizados utilizan distintas metodologías para el análisis, valoran distintos parámetros e incluyen distintos tipos de tumores. Lo que se sabe es que entre el 27 y el 51% tienden a crecer durante el seguimiento. La mayoría son quirúrgicos, fundamentalmente los que son sintomáticos, y de los incidentales aquellos que progresan de micro a macroadenoma, los que tienen trastornos visuales, los que producen deficiencia hipofisaria, sobre todo en gente joven o mujeres con deseo de embarazarse, y los que producen apoplejía. Como la mayoría son tratados quirúrgicamente, es muy difícil evaluar su posible evolución si no se hubiese operado. Cómo progresan, vemos que hay algunos que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, el grado de tumor demostró ser un predictor significativo de recurrencia o progresión. Los tumores grado 2B tienen un riesgo 3 a 7 veces mayor de recurrencia o progresión comparado con los 1A. La invasión en resonancia de estructuras circundantes se asoció a un mal pronóstico posoperatorio. Y la proliferación determinada por marcadores como el Ki67 y el P53 ha producido datos controversiales para determinar el comportamiento, debido a que no todos los laboratorios los marcan de la misma manera ni tienen los mismos índices para ver cuál es el grado de mayor agresividad. La última clasificación va a poner distintas probabilidades de recurrencia o de actividad proliferativa. Y los de alta probabilidad son los adenomas corticotropos silentes, los somatotropos escasamente granulados, los prolactinomas en varones, los Krull-adenomas y el adenoma plurihormonal positivo, PIT1. Como vimos, hay varios tumores silentes que tienen alta probabilidad de agresividad y de recurrencia. ¿Qué hacer frente a un remanente? Algunos proponen hacer vigilancia, simplemente porque no siendo un tumor funcionante, la realidad es que esto se puede hacer. Otros, tratamiento médico, porque se ha visto que tanto los adenomas no funcionantes como los silentes existen receptores dopaminérgicos y de somatostatina. Y estos serían sensibles al tratamiento con cabergolina o con octiotridio o lanreótido. Ambas dosis tienen que ser a dosis antitumorales, no logran en general la reducción tumoral, pero sí lo que se logra es estabilizar el crecimiento. Si esto no es eficaz, si la cirugía tampoco y hay una progresión real, lo primero que uno piensa es en la reoperación si esto fuera factible. En caso de no serlo, entonces utilizamos la radioterapia en última instancia, porque no es lo mismo el tratamiento de un tumor no funcionante que de un tumor secretor. Con respecto al tratamiento oncológico, últimamente se ha visto de que en algunos tumores en donde se ha fallado con el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico, la temozolomida ha servido para disminuir el tamaño tumoral. Esto es uno de los mejores ejemplos. Este era un paciente que había recidivado 3 veces, que se instaló tratamiento con cabergolina, pero que no surgió efecto, y que debido al Ki que tenía y a que no expresaba MTMG, se decidió utilizar temozolomida. Y realmente la respuesta fue fantástica, ya que a los 18 meses estaba sin tumor con una silla prácticamente vacía. Pero no siempre es así, en algunos casos la temozolomida no es efectiva, a veces hay que asociarla a antiangiogénicos o asociar temozolomida con capecitabine
donde todavía no hay trabajos científicos que demuestren claramente cuáles serían los resultados. Como conclusión, podemos decir que los adenomacilantes presentan diferentes formas histológicas, que el examen histopatológico y la inmunistoquímica son fundamentales para su diagnóstico, pero desgraciadamente no existe en la actualidad ningún análisis ni marcador biológico que pueda predecir evolutividad ni comportamiento. Muchísimas gracias.